Capítulo 1. Entra. La Legión Naranja. ¿Entienden los tres la prueba? Kakashi Hatake sonrió a los tres genin desde debajo de su máscara, pero la forma en que permitió que su ojo se arrugara hizo que fuera obvio que estaba sonriendo. Por la forma en que los tres genin lo miraron nerviosos, algunos más que otros, y cómo sus ojos miraron a las campanas suspendidas en el aire, supuso que sí. Bien entonces. Se los aseguró a la cintura y metió la mano en uno de los bolsillos de su chaleco. Tienes hasta el atardecer. Se habría reído de su expresión asustada cuando su mano se acercó y sacó su libro, pero decidió no hacerlo. Fue mucho más difícil de lo que pensaba cuando los tres casi caen al suelo por la conmoción. Comience cuando sienta que está listo. La prueba ya comenzó. Entonces déjame mostrarte el poder de mis fuerzas. Naruto Uzumaki dio un paso adelante casi de inmediato y Kakashi lo consideró casi decepcionante. Había querido ver qué harían los otros dos, pero el Uzumaki probablemente sería lo suficientemente entretenido. Lo golpearía, lo arrojaría al bosque y cazaría al resto de sus posibles compañeros de equipo. ¿Efectivo? Sakura Haruno, la única civil del equipo, pareció confundida por un momento cuando Naruto dio un paso adelante antes de que ella se volviera hacia Sasuke. ¿De qué está hablando el idiota Sa? Fue lo más lejos que llegó antes de darse cuenta de que Sasuke estaba retrocediendo con casi miedo en su rostro, sus ojos negros se volvieron rojos con dos tomoe en cada uno girando alrededor de su pupila. Su reacción fue suficiente para que Sakura lo siguiera. En parte, era para protegerse de enfrentarse a Kakashi sola o ser arrastrada por la paliza del último muerto y, en partes iguales, era para tener algo de tiempo a solas para hablar con la persona que le gustaba sobre cómo se las arreglarían para conseguir las dos campanas y pasar. Naruto estaba naturalmente destinado a fallar. Prepárense para inclinarse ante el poder de mi gloriosa legión. Las manos de Naruto se movieron a un simple sello en la armadura que llevaba en su muñeca. Sufre el destino de todos los enemigos de mi glorioso imperio. Entonces aparecieron dos cosas en sus manos. Una era una espada extraña, una corta que no se parecía en nada a algo que Sakura había visto nunca. Parecía más un cuchillo grande hecho para decorar una pared. En su otra mano, en realidad atado a su brazo, había un gran escudo. Era masivo, ligeramente curvado y tenía un color naranja simple y brillante. Debajo de una protuberancia de metal colocada en el medio del escudo, había un remolino rojo. Hay uno de ustedes. Kakashi sintió que necesitaba hacer una declaración obvia. No esperaba escuchar la risa surgir del potencial genin frente a él. También notó que el mismo genin potencial ahora estaba vestido de manera diferente. Estaba cubierto con una armadura de varios tonos de naranja además de una capa naranja que colgaba de sus hombros, unida allí por dos remolinos rojos que actuaban como sujetadores. Se colocó una armadura en su brazo, cubrió su pecho y estómago con una pieza y los hombros con otra capa encima. La mitad inferior de sus piernas estaba cubierta por una armadura de metal, pero se mantenía puestas las sandalias. Debajo de la armadura naranja, Jonin notó una camisa o túnica negra que se extendía más allá de su cintura y cubría la mayor parte de sus piernas expuestas. De cintura para abajo, hebras de cuero y metal formaban una capa de protección que no impedía el movimiento de sus piernas. Fue el casco del que más se fijó, del mismo color que la armadura y de él brotó una sólida pluma negra. Eres tonto por no entender la gloria que es mi ejército. Naruto colocó su espada en una funda a su costado, algo que Kakashi acababa de notar y quería golpearse a sí mismo por perderse tal detalle, y clavó el escudo en el suelo frente a él. El potencial genin cruzó los dedos por el sello de un jutsu que Jonin sabía que estaba más allá de la mayoría de los shinobi que se habían ganado el rango de Jonin. Conócelo ahora Kakashi Hatake. Tiembla e inclínate ante el poder de mi gloriosa legión naranja. Clon múltiple de sombras jutsu. Sí, Kakashi una vez más sintió ganas de golpearse a sí mismo. Había olvidado que Uzumaki había aprendido el Kinjutsu del Hokage, el anciano se estaba volviendo un poco loco en su vejez por confiar una técnica tan peligrosa. El cerebro de Kakashi dejó de funcionar temporalmente mientras sus ojos captaban la escena. Naruto se paró ante cientos, si no 1000, clones. Todos estaban armados de manera similar a él, pero notó que la mayoría de sus armaduras eran un poco menos decorativas y carecían de la capa. El casco de los clones convocados también carecía de la pluma y en su lugar tenía un remolino rojo en la frente. He aquí mi glorioso ejército. He aquí el poder del Imperio Uzumaki que traerá. He aquí la poderosa Legión Naranja. Mientras Naruto gritaba sus palabras, levantó el escudo del suelo y devolvió la espada que empuñaba a su mano.
Todos los clones que había creado siguieron sus acciones mientras extendía las manos a los costados. He aquí el poder. Entonces, Kakashi decidió no dejar que Uzumaki lo desequilibrara más de lo que ya lo había hecho. Él era un Jonin. El chico frente a él ni siquiera era un genin, sin importar lo que hiciera o pudiera hacer. O cómo podía hacer que aparecieran armas y armaduras al azar. O cómo tenía la capacidad de hacer cientos de clones de sombras armados como él. O cómo estaba ladrando órdenes y creando formaciones a partir de ellas. Legión sobre mí. Oh. Naruto levantó su espada en el aire con su orden e inmediatamente docenas de los clones que esperaban se movieron a su alrededor con un grito. Formaron una sólida línea de acero con sus escudos preparados, pies cerrados en la distancia. La formación se estiró 10 rugidos hacia atrás con Naruto en el centro. Los cientos de clones restantes marcharon a su alrededor, rodeando el campo de batalla en una formación de espaldas al bosque. Un destacamento de 80 clones ya estaban marchando hacia el bosque con un clon vestido de manera similar a Naruto a la cabeza. El Jonin también notó que se dirigían en la dirección general en la que Sasuke había huido con Sakura. Preparada artillería. Oh. Se siguió su orden, las espadas se clavaron en el suelo y, en cambio, todos y cada uno de los clones extendieron la mano y en una nube de humo apareció una lanza. Naruto no fue diferente, su arma era idéntica a las de los clones y apareció de manera idéntica cuando Kakashi eligió este momento para hacer algo de distancia entre él y la Legión Naranja de Naruto. Fuego. Oh. Aproximadamente 100 de las lanzas volaron por el aire y Kakashi tomó nota de las múltiples etiquetas explosivas que navegaban detrás de cada una. Voy a odiar esta prueba. ¿A dónde vamos? Sakura persiguió a Sasuke ya que parecía en una carrera loca para escapar del campo de entrenamiento. Lejos de ese ejército. Sasuke le gritó, respondiendo finalmente cuando se detuvo, descansando contra un árbol mientras dejaba que su aliento se le escapara en los pantalones. Va a hacer algo como, el campo de batalla del que habían huido estalló después de un grito. ¿Cómo eso? Sasuke terminó su oración y tomó nota de su entorno con sus ojos cambiados. Él siempre hace eso primero. Espera, ¿lo has visto usar esa técnica? ¿Cuándo? Parecía que era una mala pregunta para hacer cuando los ojos de Sasuke se iluminaron con un infierno de furia incontrolable. Fue tan intenso que Sakura dio un paso atrás en pánico ciego del objeto de su afecto. Incluso entonces, sus ojos parecieron atravesar su alma y mirar al Uzumaki que estaba luchando contra un Jonin con un ejército. Cuando conquistó el distrito Uchiha sin ninguna maldita razón. Retroceso al día en que la Legión Naranja conquistó el distrito de Uchiha por sin maldita razón. ¿Qué crees que estás haciendo cerca de mi casa, Dobe? Lo había notado en el momento en que la rubia salió a la calle. Un fastidio instintivo en el fondo de su mente para enfrentarse al último muerto de la academia antes de que pudiera hacer algo en el lugar vacío al que llamaba hogar. No toleraría que el idiota rubio hiciera nada que dañara la representación constante de su venganza que representaba todo el distrito. Se alegraba de haber decidido detenerlo en la frontera del distrito, sin dejar que llegara muy lejos. El rubio no se había movido más allá de la frontera de todos modos, así que no era como si tuviera que moverse de su lugar en la pared. Debe haber querido que lo encontrara. Si me reta a un concurso de disfraces, lo mato. Ah, Uchiha. Eres el hombre que quería ver ahora mismo. Naruto estaba vestido con una ridícula armadura naranja con un casco igualmente ridículo debajo del brazo y una capa sobre los hombros. El otro sostenía actualmente la empuñadura de su espada en su cintura. Tengo una oferta para ti. Su sonrisa era pura y no tenía intenciones disfrazadas y tampoco sus ojos azul cristalino. Entrega tu tierra al glorioso Imperio Uzumaki o enfréntate a mi Legión Naranja en la guerra. La fuerza de las armas mostrará al vencedor donde la fuerza del ingenio y las palabras fallan. El chico había gritado que parecía o estaba tratando de ser gracioso. De cualquier forma, Sasuke resopló. Era lo más cerca que estaba de reírse de la terrible broma que acababa de escuchar del rubio. La idea de que él se rompiera bajo el estrés de ser un fracaso también era lo suficientemente divertida como para justificarlo. Quizás ahora finalmente aprendería a callarse y salir de su cabello con sus constantes desafíos. Cuanto antes, mejor para los Uchiha. Fuera de mi tierra, Dobe. Sasuke pateó la pared contra la que estaba apoyado mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Los ojos negros como el carbón se miraron a los azules y, por alguna extraña razón, sintió que algo andaba mal con el Uzumaki frente a él. No tengo ganas de perder el tiempo contigo hoy. Ahora vete antes de que cambie de opinión y te use para mi práctica de tiro.
Veo que has hecho tu elección. Los ojos de Naruto se habían endurecido. Todavía gritaban sobre sus honestas intenciones. Se tomó un momento antes de que pareciera asentir para sí mismo y levantara la mano de su espada hasta el nivel del pecho. La Legión Naranja es misericordiosa, así que te permitiré la opción de rendirte hasta el amanecer. Piérdete ya. Shuriken llenó una mano y unos ojos negros como el carbón miraron al Uzumaki que tenía delante. No quiero desperdiciar mi Shuriken contigo. Al vencedor irá el botín, entonces mi amigo. Su dedo índice y medio se levantaron con el pulgar metido en la palma. Sasuke inmediatamente lo reconoció como el sello de confrontación. Prepárate para la guerra, enemigo mío. Desapareció en un remolino de hojas. Maldita irritación. Sasuke puso sus manos en su bolsillo y regresó a su casa. Tenía la intención de ignorar al Uzumaki y toda su alocada perorata de hace unos momentos. Tiene suerte de que yo no tenga ganas de deshacerme de él. Legión. La voz de Naruto le llegó desde muy lejos calle abajo y con un suspiro irritado Sasuke se dio la vuelta y se congeló ante la vista detrás de él. Fue tan increíble como creíble cuando vio la Legión Naranja de Naruto y se dio cuenta de algo. Comprendió lo que había sentido que estaba mal con los Uzumaki cuando hablaron brevemente. Su chakra no estaba saliendo de él como siempre. Estaba casi en silencio y ahora sabía por qué. Cientos de rubias idénticas estaban detrás de Naruto y Uzumaki estaba a la cabeza de todo el ejército. Su casco aún no estaba puesto cuando sus ojos azul claro como el cristal recorrieron a los soldados reunidos de su Legión Naranja mientras parecía buscar cualquier defecto, pero una sonrisa apareció en su rostro pronto. Golpeó con el puño la armadura que llevaba en el pecho, descansando sobre su corazón mientras el ejército se movía sobre sus pies, ansioso por comenzar la batalla de la noche al parecer. Presentarse para su centurión. 3 clones vestidos más como la rubia original salieron de las filas y se pararon en una fila sólida, separados con sus cascos debajo de los brazos. Uno había gritado la orden y los clones salieron disparados. Sasuke notó que los clones que estaban frente a Naruto tenían cada uno un casco con un emblema diferente en el remolino que salpicaba la frente. Y tercero. La pluma que brotó de ella también era de color rojo brillante como el símbolo del remolino en sus cascos. Los ojos de Naruto miraron a los 3 por un momento antes de que sus ojos cambiaran y se dirigieran a los clones detrás de ellos. Ante nuestra gran legión se encuentra la desolación de una tierra que alguna vez fue gloriosa y próspera. La voz de Naruto no era fuerte, pero transmitía la totalidad de los clones reunidos ante él. Ante nosotros está la tierra que una vez fue grande y civilizada ahora se volvió hacia los perros debido a un salvaje que se atrevió a llamarse grande una vez. Lo que está frente a nosotros son las ruinas que ha creado y la locura que impulsa a crear en el mundo que no le pertenece a él sino a mí. Ustedes están aquí como soldados de mi Legión Naranja y soldados de mi glorioso imperio Uzumaki. Oh. Los escudos golpearon el suelo para producir un gran ruido. Estás aquí como un faro del orden, de la civilización misma en estas tierras. Oh. La paliza se intensificó. ¿Qué diablos está pasando? Mientras estamos aquí, somos el imperio al que todos servimos con orgullo. Somos una civilización orgullosa. Somos el orden. Somos Uzumaki. Oh. Se volvió casi ensordecedor para el Uchiha. Prepárese para marzo. En su centurión. Sí señor. Preparen sus brazos. Los 3 clones únicos, centuriones que Sasuke adivinaría por el breve discurso de Naruto, gritaron la orden como uno mientras se colocaban cada uno en sus cascos. Antes de darse la vuelta, cada uno hizo algo idéntico a lo que había hecho Naruto. Llevando el puño hasta el pecho y golpeando sus corazones. Naruto regresó con lo mismo antes de que los 4 se dieran la vuelta, 3 al ejército y 1 al único oponente que estaba frente a ellos. Oren por los hombres de la gloria. Naruto rodó su cuello mientras levantaba su escudo y preparaba su espada. Form ranks. Oh. Los escudos se levantaron y las espadas se desenvainaron como una sola. Los clones comenzaron sin problemas un paso adelante sincronizado mientras Naruto se colocaba sin problemas a la cabeza de la formación. Esto es una locura. Sasuke decidió no quedarse más. Desapareció en un estallido de hojas y se alejó lo más que pudo. Tenía trampas que armar. La marcha fue lenta. Lo suficientemente lento como para agarrar todo lo que pudo y comenzar a colocar las trampas en los tejados, elementos básicos que podría usar para, con suerte, detener al rubio loco antes de llegar al corazón del distrito Uchiha donde residía. Había sido un gran plan en términos de tener un clan completo rodeando la cabeza, pero ahora se convirtió en algo más.
Las calles fueron diseñadas con la idea en mente, canalizar fuerzas enemigas lo suficientemente estúpidas como para llevarlas a grandes edificios antes de que una fuerza de emboscada pudiera atacar. Casi una estrategia de martillo y yunque. Un edificio le dio la supervisión de todo el distrito y con él donde había colocado numerosos lanzadores de kunai y shuriken, etiquetas explosivas, trampas de alambre básicas y ensambladas apresuradamente, y cualquier otra cosa que pudiera encontrar en las últimas horas. Las fuerzas de Naruto se habían detenido brevemente para separarse en 4 grupos diferentes, cada uno de unos 100 hombres, con uno de los 3 clones al que llamó Centurión o el propio Naruto dirigiéndolos. Los 4 habían conversado brevemente entre ellos durante una hora más o menos, mapas colocados sobre una mesa que varios clones habían agarrado mientras más descansaban a su alrededor. Sus escudos estaban implantados en el suelo y otro descansaba encima, un mecanismo de bloqueo de algún tipo formaba una pared de escudos. Más clones habían estado ocupados, moviéndose alrededor de lo que tenía que ser un campamento base de algún tipo y haciendo uso del tiempo de inactividad con ejercicios o espadas entre sí. Tal cosa había ayudado a Sasuke a comprender su estilo de combate desde donde usaba un telescopio para espiarlos. Implicó fuertes golpes del escudo seguidos de un movimiento de la espada corta antes de regresar a la seguridad del escudo. Era brutal y fácilmente podía caer en un puño cuando se empujaba o golpeaba a un oponente derribado. Al menos individualmente ese era el estilo de combate. Cuando estaban juntos en grupos de incluso 2, se movían juntos, con los escudos hacia adelante y las espadas hacia abajo, pero preparadas. Los había visto usar lanzas, flechas y más desde diferentes formaciones de escudos que asumieron con poca instrucción más allá de una palabra gritada. ¿Qué diablos le ha pasado? Había vislumbrado a Naruto gracias a los pequeños huecos en la pared del escudo y se sorprendió de lo que vio. El último muerto y sus clones se derramaban sobre un mapa del distrito de Uchiha y más de una vez los vio marcar algo, pero no pudo distinguir qué. Tampoco podía ver gran parte de sus bocas para leer sus labios. No podía ni aunque quisiera, la intensa expresión del rubio y su pura concentración le habrían impedido hacer muchas cosas mientras trataba de preguntarse cómo el irritante bromista, que era visto universalmente como un idiota, podía estar tan al mando. Eventualmente se habían separado. 200 o más retrocedieron para extenderse y rodear el distrito de Uchiha, desde lo que pudo ver con su telescopio, y otros 100 permanecieron en el campamento base. Naruto parecía querer llevar personalmente a los últimos 100 al corazón del distrito Uchiha. Ahora el último Uchiha en Konoha esperaba el inevitable asalto con múltiples tablas cubiertas con hilos de alambre a su alrededor. Todos se ataron a sus trampas apresuradas para tratar de detener al ejército que Naruto había creado para atacar la antigua casa de su clan fallecido. Al pensar en Naruto Uzumaki de todas las personas conquistando el distrito Uchiha y haciendo lo que quisiera, Sasuke sintió que le hervía la sangre. El último muerto no lo golpearía. Detener. Oh. Los clones detrás de él se detuvieron de inmediato, llevando los pies hacia atrás mientras se paraban detrás de sus escudos con las espadas preparadas. Varios ojos azules lanzaron una mirada cautelosa sobre los numerosos edificios que los rodeaban. Más de unos pocos parecían casi nerviosos cuando se movieron brevemente antes de que un codo rápido o algo así de otro clon detuviera tales acciones. Naruto no se movió de donde estaba frente al ejército por varios momentos, enfocándose en otra cosa que parecía, antes de regresar su espada a su costado y agitar su brazo con 2 dedos levantados en su mano. Inmediatamente, la primera fila de clones, 10 en total, surgió de la formación y las filas se cerraron inmediatamente alrededor del espacio vacío. Todos ustedes vayan y exploren adelante. Las palabras de Naruto fueron recibidas con 10 asentimientos mientras los clones formaban una fila detrás de él. Informar. Fueron despedidos y corrieron por un callejón cercano, dividiéndose en grupos de 2 a medida que avanzaban más y más hacia abajo. 5 se apretujaron contra ambos lados de 2 edificios cuando llegaron al final y con cautela los 2 del frente se asomaron, los otros 4 sosteniendo espadas preparadas detrás de ellos. Sasuke no vio la necesidad de atacar directamente a los exploradores. Sus trampas serían suficientes para sacarlos a ambos del ejército principal cuando comenzaran a marchar nuevamente. Activaron una trampa de alambre en el momento en que salieron del callejón. Fueron hechos trizas en columnas de humo. La reacción de Naruto fue inmediata. Lista artillería. Oh. Su orden fue seguida mientras todas las espadas estaban envainadas y sus ahora menos de 100 clones extendieron sus manos, una lanza apareció en cada uno de ellos.
Naruto estaba con ellos mientras retrocedía sin problemas a la formación, su espada ya a su lado y la lanza ahora en la mano. Fuego. Retrocedieron y dispararon, lanzando lanzas en todas direcciones. Sasuke sabía cómo resultarían las cosas al final de esa luz en el momento en que viera las etiquetas explosivas arrastrando cada lanza. Solo pudo pronunciar 3 palabras. 3 palabras que resumen perfectamente su situación. A la mierda esta mierda. Finaliza el día en que la Legión Naranja conquistó el distrito de Uchiha por sin maldita razón. Por ahora. Uchiha. La voz de Naruto vino desde el bosque entonces y Sasuke inmediatamente se enderezó, 2 kunai agarrados en sus manos y listos a pesar de que Sakura nunca lo vio dibujarlos. Al final, fue inútil cuando el ejército de clones de Naruto emergió a su alrededor, dejando escapar gritos mientras golpeaban sus espadas en sus escudos. Fue casi ensordecedor e hizo que Sakura se tapara los oídos para bloquear el sonido de metal contra metal. No sirve de nada correr. El clon de Naruto, el líder de los demás al parecer, emergió al final completamente a gusto. Su espada estaba envainada a su costado y su escudo apenas estaba levantado para una pelea. Momentos después, el escudo estaba incrustado en el suelo y le quitaron el casco para que ambos pudieran ver la cara idéntica que Naruto les había dirigido. «Pretor, ¿entonces qué quieres?» Sasuke no bajó su kunai pero parecía que entendía lo que pasaría si atacaba. Sería una matanza unilateral. El pretor Naruto desea contar con su ayuda en esta prueba. El centurión miró a Sakura a continuación y sus ojos se suavizaron mientras inclinaba la cabeza hacia ella, con el puño colocado sobre su armadura sobre su corazón. También me han dado órdenes de escoltar a Sakura-chan a un lugar seguro con todas mis fuerzas. Sus ojos volvieron a Sasuke y volvieron a su estado anterior. Se exige su presencia, pero su condición se ha dejado a su nivel de resistencia. Sasuke-kun. Vaciló por un momento, la idea de resistencia surgió pero pareció desinflarse con la misma rapidez. Los kunai fueron devueltos a su lugar en su persona y asintió de mala gana. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra la fuerza presente. Me alegra que hayas tomado esta decisión. El centurión asintió con la cabeza antes de volverse hacia el bosque detrás de él. Drop Pilum. Presentarse a Sakura-chan. Oh. Inmediatamente, una docena de clones salieron del bosque marchando con un rastro de humo en el aire detrás de ellos. Cada uno de ellos se arrodilló frente a una cada vez más confundida Sakura y Sasuke tomó nota de las diferencias que cada uno tenía de los otros clones en su armadura. Era el mismo diseño básico pero al mismo tiempo más elaborado, un motivo rosa de numerosos pétalos de Sakura cayendo al suelo fluía por las túnicas que llevaban debajo y el casco de cada uno tenía el mismo diseño. Un árbol de Sakura estaba en flor y estaba en un círculo rayado rojo hueco, una docena de remolinos rojos salpican el exterior de él en intervalos iguales. Lo mismo podría decirse del emblema de sus escudos y las hojas de sus espadas tenían el mismo diseño rosa que sus túnicas en la vaina y las empuñaduras. El diseño parecía incluso extenderse hacia adelante sobre la hoja, pero Sasuke no estaba seguro de si su suposición era correcta. Permíteme presentarte a tus acompañantes personales Sakura-chan. El clon se volvió a poner el casco en la cabeza mientras hablaba y se acercó a la docena. El pretor Naruto te ha regalado una docena de pretorianos para que los uses a tu gusto en esta prueba. La docena de clones se pusieron de pie cuando el centurión cruzó su línea. Son tuyos para comandar con cualquier orden y los seguirán hasta la muerte, ya sea en el campo de batalla o fuera de él. Tu vida y voluntad es todo lo que les importa. Praetor Naruto les ha dado el título único de Blossom Wars. El centurión dio un paso para pararse junto al sorprendido potencial Genin y los guardias de la flor dieron un paso adelante. Esperan tus órdenes. ¿Por qué? Sakura hizo la única pregunta que le vino a la mente al ver la devoción en cada par de ojos azules fijos en ella y solo en ella. El pretor Naruto desea que siempre estés protegido. Esta es solo una pequeña parte de la fuerza que tendrás al mando. Sus pretorianos están a tu servicio, por supuesto, y más se unen a la guardia de las flores todos los días. El centurión de repente se volvió hacia Sasuke y, como uno solo, los clones con él comenzaron a moverse de su cerco a filas detrás de su líder. Uchiha. Sasuke se encontró a sí mismo yendo directo como una baqueta, su Sharingan encontrándose con los inmóviles charcos azules del centurión. El pretor Naruto no desea que marches con nosotros sin la armadura adecuada. Tampoco me permiten irme sin tu presencia entre mis tropas. 2 clones se acercaron con un gran cofre entre los dos. El praetor Naruto me pidió que te hiciera una pregunta simple. Los 2 clones colocaron el cofre en el suelo y soltaron las manos a ambos lados.
¿Estás preparado para unirte al Imperio Uzumaki? El centurión se dirigió a él cuando se abrió el cofre y se reveló la armadura única en el interior. Sasuke se tomó un momento para detenerse y simplemente admirar la armadura frente a él. No era negro y naranja como el resto de la armadura que llevaban los clones de la Legión Naranja de Naruto o como la Blossom Ward presentada recientemente por Sakura. Era diferente en el color pero idéntico a otro juego. ¿Por qué se ve así? Se veía casi idéntico al de Naruto. Tus acciones en los campos de batalla del pasado te han demostrado que eres un combatiente digno y nuestras observaciones te han revelado que también tienes las cualidades de un aliado de confianza. El respeto entró en los ojos del centurión parado frente a ellos mientras miraba el Sharingan de Sasuke. El pretor Naruto ha informado a todos sus centuriones que se te presentará una armadura adecuada a tu rango de legado de la poderosa y gloriosa Legión Naranja. ¿Legado? Sakura casi pareció saborear las palabras mientras las pronunciaba, su pregunta era clara. Sus Blossom Wards ya se habían colocado detrás de ella, formando filas gemelas de 6 que se prestaban bien a la ejecución de muchas formaciones. Habían practicado día tras día para este momento y no fallarían. Legate es el título del segundo al mando de la Legión Naranja del Imperio Uzumaki. El centurión miró a Sasuke a los ojos, sus ojos azules claros en el mensaje que tenían. Es el rango más alto que uno puede tener en la Legión Naranja, más alto que cualquier centurión y solo por debajo del pretor Naruto en autoridad. El acero llenó sus ojos, espadas azules perforando rojo y negro. Es el honor más alto que cualquiera puede recibir en la Legión Naranja, ya que muestra la total confianza de Praetor Naruto no solo en la capacidad del elegido, sino también en su lealtad. ¿Por qué me lo está dando entonces? Sasuke hizo la pregunta que Sakura quería saber y la confusión cruzó por ambos rostros en igual cantidad mientras el centurión miraba al cofre una vez antes de responder. Praetor Naruto ha demostrado ser un excelente juez de carácter y nosotros, los de la Legión Naranja, confiaremos en su juicio. El centurión hizo un gesto hacia la armadura e inmediatamente los dos soldados comenzaron a sacarla y acercarse a Uchiha. Mi siglo está listo para marchar y solo aguarda tu orden. Entonces, Sasuke pareció sopesar su decisión una vez más antes de notar algo en la armadura. Acepto. Entonces es hora de ponerse el traje. Pilum. Una voz gritó sobre el campo de batalla y, lanzadas desde los clones reunidos, varias lanzas se elevaron hacia adelante. Sustituir. Los escudos se plantaron en el suelo tan rápido como se desenvainaron las espadas y cerca de 50 clones se unieron al Pilum aerotransportado restante. Los clones restantes en la formación, cerraron filas y sacaron el Pilum sustituido del suelo y los elevaron en el aire. Pilum. Todos los Pilum se dirigieron una vez más hacia el shinobi de raza plateada que empuñaba dos kunai frente a ellos. La rabia ardía en sus ojos cuando llegó la siguiente ola, gritando el grito de guerra de la Legión Naranja mientras descendían del aire con los proyectiles lanzados. A Kakashi no le importaba cuántos lo atacaran, solo le importaba causarles el mismo sufrimiento que le causaron a él después de que le quitaron una de las únicas cosas que amaba del mundo. ¿Es esto? Kakashi chocó con 4 de los clones a la vez, su kunai gemelo infundido con chakra y cortando sus espadas con facilidad. Más cargaron contra él, pero corrieron la misma suerte ya que sus kunai eran demasiado afilados con su filo de corte mejorado para que sus espadas coincidieran. Todos se retiraron antes de que él pudiera acabar con ellos mientras un centurión observaba la batalla por un momento antes de ponerse su casco y volverse hacia los clones, observando la inútil táctica que habían desatado para retrasar a Kakashi. Arruinas mi preciosa Icha y esto es todo lo que puedes sacar. Intenta que mi sangre te bombee, pequeños bastardos. Dibuja espadas. Formas de rango. Oh. Como siempre, se siguieron sus órdenes mientras se colocaban escudos incrustados en el suelo a lo largo de sus brazos y se sacaban espadas cortas de donde descansaban a sus lados. Los clones de la Legión Naranja no temieron en esta batalla a pesar de las probabilidades en su contra, los elementos mismos se levantaron en oposición. No fue nada para el poder de la Legión Naranja enfrentar este desafío sin importar cuán venerado era Silver Fang en el mundo. Todavía era un hombre sencillo y solo tenían el deseo de ver al colmillo plateado sangrar como deben hacer todos los mortales. Más se unieron a ellos cuando un centurión se acercó con refuerzos del campamento principal, arqueros y similares asumieron posiciones de apoyo detrás del muro de escudos de los principales combatientes. Entonces, ¿quieres gloria después de todo, hermano? Los dos centuriones se encontraron brevemente, con el puño cerrado sobre el corazón cubierto por su armadura.
Se ofreció una sonrisa debajo del casco del centurión a punto de enfrentarse al colmillo plateado en la batalla. ¿No es lo que todos deseamos para hermano? Los ojos azules del centurión no se nublaron por el miedo o la anticipación cuando una luz solemne brilló en ellos. Todos debemos cumplir con nuestro deber al final y este es mío. Si logro la gloria, será mucho mejor. Llámame y dispararemos contra el colmillo. Ambos conocían el deber del otro y se marcharon, uno regresó a los refuerzos y comenzó a ladrar órdenes mientras el otro giraba los hombros mientras se acercaba a sus compañeros clones. Todos estaban dispuestos a luchar hasta el final. El centurión entró fácilmente en las filas abiertas antes de que se cerraran con fuerza y golpearan su escudo con su espada antes de señalar hacia adelante. Sobre mí. Adelante. Oh. Su capa naranja era fácil de seguir mientras lideraba la última carga contra el colmillo plateado, lucharían hasta su último aliento cuando llegara la próxima ola de tropas y comenzara a continuar el cerco. Se hizo algo difícil con los perros que había formado a partir de los elementos, pero aún era posible. La Legión Naranja había sufrido cosas peores y triunfaría una vez más contra el poder de los mismos elementos, se convertirían en leyendas. El círculo se mantendría y pronto el colmillo plateado sería derrotado. Era la verdad porque tenía que ser verdad. Sus muchos sacrificios tenían que importar al final de este día. Escudos. Otro chorro de llamas se estrelló contra el acero de la Legión Naranja cuando el sabueso de las llamas intentó romper sus escudos con un aliento que dio a luz al fuego del infierno y falló. Sus bolas de fuego no valían nada contra la disciplina de la Legión Naranja y el centurión que mantenía la línea con ellas. Arqueros. Oh. Los escudos que descansaban sobre ellos se movieron a un lado mientras se levantaban arcos y se colocaban flechas en la cuerda antes de que una lluvia concentrada disparara sobre el perro de las llamas, obligándolo a retroceder una vez más para que no enfrentara su mordisco. Una vez más, los escudos se reformaron en una sólida barrera entre los clones y su enemigo, y los que estaban al frente quedaron incrustados en el suelo. Pilum. Oh. Otra ola de Pilum se elevó por el aire y descendió hacia Kakashi, pero fue detenida por una cúpula de piedra que las lanzas no pudieron perforar a pesar de los números en los que fueron lanzadas. Fue solo una distracción al final independientemente, más Pilums fueron apuñalados. En el suelo cuando los clones se hicieron a un lado y abrieron sus filas y rápidamente los Pilums fueron sustituidos por... Las filas se cerraron y los escudos, una vez abandonados, se devolvieron a aquellos a los que pertenecían mientras las etiquetas explosivas envueltas alrededor del eje de cada pilum ardían. Abrazadera. Oh. Las palabras del centurión fueron seguidas mientras los escudos se incrustaban simultáneamente en el suelo y los clones se agacharon detrás de él, con la espada envainada al costado y la mano sobre las orejas. Se hizo solo unos momentos antes de que las explosiones golpearan y el colmillo de plata se ocultara de la vista. ¿Cuál es tu estado de centurión? Naruto estaba fuera del campo de batalla por ahora, se retiró al bosque bajo una escolta de sus pretorianos a pesar de su disgusto por tal táctica. El centurión que había dejado a cargo, uno de los 3 que habían asaltado el distrito de Uchiha con él, fue proyectado como una imagen frente a la mesa. El colmillo plateado es poderoso. El centurión no parecía preocupado a pesar de la naturaleza del campo de batalla que Naruto podía ver tan fácilmente con sus ojos desde su tienda. El humo, la niebla, la suciedad y los relámpagos estallaron en el aire y los vendavales soplaron a través de los árboles. Muchos ya habían sido despojados de hojas y él había dado órdenes de convertirlas en leña más tarde. Sus sabuesos continúan obstaculizando nuestra estrategia de cerco, pero cuanto más lo enfrentamos consistentemente, descubrimos que su poder disminuye. Pronto no podrá convocarlos una vez que estén lo suficientemente debilitados para capturarlos. Tengo la intención de presentárselos. A mi regreso al campamento Praetor. La promesa de un trofeo de la batalla hizo que el rostro de Naruto cambiara de sombrío a una sonrisa. Lo espero entonces, centurión. Los dos se reflejaron el uno al otro mientras colocaban sus puños sobre sus corazones. La imagen se esfumó antes de desvanecerse y Naruto se quedó solo con solo los pretorianos bordeando su tienda y un centurión como su compañía para ver su dolor. El colmillo plateado nos ha quitado mucho este día y el sol apenas ha salido. Naruto suspiró mientras miraba el mapa frente a él, viendo cómo grandes partes de su ejército eran aniquiladas por el colmillo de plata o los perros feroces que creó a partir de los elementos mismos. Él mismo había sido herido en el ataque inicial, pero las quemaduras en ambos brazos ya estaban casi curadas.
¿Cuánto tiempo más nos queda hasta que lleguen refuerzos de nuestra tercera corte desde el distrito de Uchiha? Horas a partir de ahora. Un pretoriano habló desde cerca de la entrada de la tienda. Los centuriones se han retrasado en su marcha por varias escaramuzas en los campos por los que marcharon. La tercera corte no llegará pronto. Ya veo. Naruto se quedó en silencio mientras asimilaba la información. El primero, el segundo y el cuarto eran todo lo que quedaba accesible ahora y los dos últimos solo de forma remota. Solo el primero estuvo presente en la batalla y con la mitad de su fuerza gracias a su proyecto secundario, el segundo estaba en otra parte en una campaña en tierras hostiles, y el cuarto continuó la expedición a la que lo había enviado hace solo unos días y habrían marchado demasiado tiempo. Para que él llamara a cualquiera de la gran fuerza hacia atrás en el tiempo para que importara en esta batalla. Los demás siguieron entrenando según sus conocimientos más recientes. Desearía que las cosas no hubieran ido tan mal cuando tenemos tan pocos miembros de la Legión Naranja disponibles para la batalla. ¿Qué hay de la sexta? ¿El entrenamiento progresa adecuadamente todavía? El quinto ha apresurado el entrenamiento del sexto y ambas cortes están lidiando con el entrenamiento del octavo ahora. Se ha considerado que el séptimo está listo para emerger y comenzar a servir a la Legión Naranja y esperar más órdenes de usted mismo, Praetor Naruto. Eso podría funcionar. Lamentablemente, estaría ausente de la batalla por más tiempo del que desearía, pero podría traer consigo las fuerzas que cambiaron el rumbo a su favor si luego pudiera reforzar los restos del tercero. Podría traer ambas fuerzas con él a su regreso al campo de batalla o simplemente abrir más campos de batalla de los que eran capaces de manejar en ese momento. ¿Qué hay de nuestra novena cohorte? ¿Cuál es su estado? Ahora era casi su última esperanza. El noveno, sin importar cuán pocos fueran, podía reforzar los peores puntos débiles que podía ver ahora y tenía la experiencia suficiente para evitar que no solo Colmillo Plateado se diera cuenta de su plan, sino que podía enviar al séptimo para traer los restos del tercero a él. El noveno permanece en un estado de no contacto. El décimo ha sido retirado de su deber por muchas medidas para continuar buscándolos, pero las probabilidades no están a nuestro favor ahora. Las palabras del pretoriano hicieron que Naruto quisiera colapsar en una silla, pero dejó a un lado un pensamiento tan inútil. La depresión no lo llevaría a ninguna parte. Atraca nuestro perímetro entonces. Odiaba tener que recurrir a esto, pero parecía que ahora no tenía otra opción. Envíe todo lo que podamos para reforzar nuestras pérdidas más importantes por ahora, pero coordine nuestros esfuerzos desde aquí. Pretor Naruto. El shock viajó a través de las voces de su pretoriano en tal orden. Seguramente no pretendes hacer tal cosa. Hago. Naruto no discutiría con ellos y no podría ni aunque quisiera. Trae al centurión que envié para recuperar a mi segundo al mando. Una imagen del centurión que había enviado al bosque apareció frente a él en unos momentos, saludándolo con un puño sobre su corazón antes de hablar. Me estoy reportando como ordenó el praetor Naruto. Légate está entre nosotros al igual que Sakura-chan. Estamos marchando con toda prisa hacia el campamento principal. El centurión se detuvo antes de girar hacia un lado por un momento antes de volver su atención completa al comandante de la Legión Naranja. El legado desea hablar con usted. Permitirle. Naruto miró atentamente el mapa que tenía ante él, los movimientos de su ejército marcados en él y vio la fuerza todavía moviéndose a través del bosque. La marcha de regreso, por supuesto, sería lenta con los suministros que necesitaba para el campamento principal de ese sector. El repentino estallido de un trueno que resonó en el cielo le hizo apretar brevemente los puños antes de volverse hacia el único centurión que estaba en la tienda con él. Toma tu centuria y otras dos que pediré. Refuerza a aquellos que detienen la tormenta. Acaban de perder más de la mitad de sus fuerzas y el colmillo plateado comenzará a golpear a los hombres allí una vez que huya de la batalla nuevamente. Será hecho. Su puño se mantuvo sobre su corazón mientras se levantaba antes de que el centurión se levantara el casco y se apresurara a reunir a sus tropas. Las reservas ya estaban en posición, pero no se mantendrían por mucho tiempo si se enviaran 3 siglos para reforzarlas. Pretor. La voz de Sasuke vino con su imagen, Naruto enfocándose en el Uchiha por un momento antes de que una amplia sonrisa se dibujara en su rostro. Estás usando la armadura. Yo soy. ¿Entonces estás listo para enfrentarte al colmillo plateado? Parece que ya tienes un siglo personal preparado para mí, pretor. Sería una pena desperdiciarlo. Bien. Mi centurión puede traer a sus hombres de regreso. Apártate de ellos y regresa al campamento base cuando envíe la baliza al aire. Estaré allí pronto.
Tendré mis fuerzas en forma más rápido y veré qué tan rápido lo derribo. Hizo una pausa por un momento antes de volver a hablar. Hay una pregunta que tengo que hacer antes de ir allí, ¿te importaría responderla? Pregunta y serás respondido, legado. ¿Qué hay de Sakura? Sus Blossom Guards serán responsables de protegerla. Bien entonces. Lanza la baliza cuando quieras. La imagen se apagó y murió y Naruto se volvió hacia el pretoriano más cercano, el mismo que le había informado del estado de las cohortes de su Legión Naranja. Dispara cuando llegues al centro del campamento. La orden era simple y pronto su victoria dependería de su éxito. El pretoriano se fue sin decir una palabra y uno salió del ring afuera para brindar protección total al pretor dentro de la tienda. Se volvió hacia el otro lado y se encontró con los ojos azules de dos de sus pretorianos. Prepara mi armadura. Salieron igualmente silenciosamente y una vez más, otros dos entraron en la tienda. En un minuto olió la quema de la baliza y un momento después no lo hizo solo cuando un clamor recorrió el campamento. Legad entre nosotros. Presentarse. Dejó que una sonrisa cruzara su rostro a pesar de la dureza del centurión responsable de sus pretorianos. A veces podría ser un poco demasiado. Ningún otro clon se había dedicado tan intensamente a las reglas de la Legión Naranja como él y lo demostró. Oh. Ya podía distinguir la escena exterior por el sonido metálico del acero contra el acero. Su Legión Naranja se había levantado como una y reconocía a Sasuke no solo como uno de ellos sino como el legado. Era de sus centuriones hasta el final. Sasuke entró en la tienda con armadura completa y se detuvo. Lentamente se llevó la mano al pecho en un puño y bajó donde su corazón descansaba debajo de la armadura que le había regalado el rubio en la mesa. Naruto hizo lo mismo después de un momento y una sonrisa apareció en su rostro. ¿Cómo se siente liderar un ejército, Sasuke? Siento que ahora me facilitará las cosas. A pesar de lo extraño que era, los dos de alguna manera se habían convertido en amigos de toda la vida. Era casi como si se hubieran conocido antes y ahora se recordaran. Por todo lo que tenía sus clones, por todos sus amigos, sus aliados, Naruto Uzumaki solo confiaba en Sasuke Uchiha como su segundo absoluto al mando. Era una confianza que sabía que era recíproca fácilmente a pesar de cómo había sido su relación desde el día en que se conocieron. Un respeto a regañadientes había nacido desde su primer encuentro y ahora se había convertido en algo más. Algo más y más profundo de lo que ninguno de los dos podría comprender por completo. Simplemente sabían confiar en el otro a pesar de las apariencias. Quizás fue el poder del despecho. Si alguien iba a ser responsable de derribar a uno de ellos, sería el otro. Nadie más se lo merecía. Quizás fue el poder de la tragedia. Uno había crecido solo y sin ser querido y, a su vez, estaba desesperado por recibir atención, mientras que el otro había sufrido lo contrario. Había crecido rodeado de familia hasta que se la llevaron y había estado casi obsesionado en su deseo de que lo dejaran en paz. Se entendían de maneras que otros simplemente no podían. O tal vez no fue más que un presentimiento. Quizás ambos sabían que el otro los respaldaba sin importar el obstáculo que se les presentara. Podrían ser los tres o ninguno de ellos. No importa cuál sea la razón por la que su relación sea como era, no cambió los hechos indiscutibles. Sasuke Uchiha era el legado de la Legión Naranja y Naruto Uzumaki era su pretor. Eso no cambiaría mientras ninguno de los dos pudiera evitarlo. ¿Cómo se siente usar un uniforme por una vez? La armadura era algo especial. Naruto lo encargó poco después de que se creara la primera corte con la misma intención todo el tiempo. Quería que Sasuke Uchiha fuera su legado y se notaba. Era como el suyo, excepto que los platos eran una combinación de varios tonos de azul. Debajo, el Uchiha vestía una túnica roja con un familiar emblema de abanico rojo y blanco al final, no solo de cada correa que llegaba hasta cubrir sus piernas, sino también a través de la armadura. Su capa azul se mantuvo en su lugar con cierres similares a los suyos, una vez más el Uchiha Uchiwa reemplazó al remolino de Uzumaki. Su casco tenía una pluma blanca donde la suya tenía una carmesí. Por insistencia de Naruto, incluso el escudo y la espada habían sido personalizados. El escudo tenía el remolino habitual, pero también se colocó el Uchiwa blanco y negro dentro y la espada era la misma en la empuñadura. ¿Cómo se siente tener un Uchiha en tu ejército? Solo ve a preparar tu siglo. Naruto se volvió hacia la mesa y Sasuke se volvió para irse antes de hacer una pausa. Naruto. ¿Qué? Su legado le ofreció una sonrisa. Kakashi está perdido. Sí. Ambos mostraban idénticas sonrisas mientras uno abandonaba la tienda y otro esperaba que le entregaran su armadura.
Había sido gravemente dañado durante su lesión y se tuvo que recuperar un nuevo juego de algún lugar del campamento. Había tomado un tiempo que no le gustaba perder justo cuando el centurión a cargo de sus pretorianos entró en la tienda. Praetor Naruto. Su puño se elevó a su pecho sobre su corazón y Naruto le devolvió el gesto de su clon. Centurión. Ambos dejaron caer su mano a su lado cuando dos pretorianos entraron en la tienda con la armadura de Naruto sostenida en un soporte entre ellos. Era un conjunto impecable y Naruto ya descubrió que no le gustaba el aura que contenía. El decorado ricamente elaborado parecía pertenecer a un museo o una exhibición. La armadura debe tener muescas, abolladuras y más de cuando un guerrero se había lanzado al campo de batalla con ella. Mi armadura. Todavía podría estar algo asombrado por la pura calidad de todo. Tal cosa nunca cambiaría. Estaba maravillosamente elaborado y Naruto sabía lo resistente que era en realidad a pesar de su apariencia prístina y casi frágil. Sabía que estaría muerto si no ofrecía una protección tan grande contra el ataque de Silver Fang. Centurión presente. Oh. La llegada de Sasuke fue marcada con un grito y el sonido de cien, y no pudo evitar permitir que una sonrisa cruzara su rostro. El centurión que lo había escoltado por el bosque hasta que vio la baliza le había informado de las diversas tácticas que les habían enseñado a utilizar y tenía la plena intención de aprovechar esa práctica. Kakashi no sabría que lo golpeó una vez que llegara el Uchiha.